Sábado, 19 de febrero del 2022. Meditación del Evangelio. Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 13. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Comentario breve. Marcos comienza su Evangelio con el bautismo en el Jordán. La segunda parte, da inicio con la transfiguración. El relato retoma las palabras del poema de Isaías: este es mi servidor en quien me complazco. Ahora añade: escúchenlo. Esto indica que Jesús se va manifestando poco a poco, esperando una respuesta de fe madura, consciente y libre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió: sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero, ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Cristo subió a la montaña para orar. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él. Marcos relata que los condujo solos a un monte alto y apartado. No precisa el nombre del lugar. Por otra parte, Mateo dice que es un monte elevado, pero la tradición lo ha localizado en el Táber, de aproximadamente 600 metros de altura sobre la llanura. En otras ocasiones, Jesús ha subido al monte a orar solo. En esta ocasión ha invitado a 3 de sus apóstoles y los ha escogido como testigos para un gran acontecimiento. Ellos son los mismos apóstoles que luego serán testigo de su agonía en Getsemaní. Se podría pensar que ocupaban un lugar privilegiado de entre sus apóstoles. La primera enseñanza importante es que Jesús ha subido a orar. Él siempre lo está haciendo. Es un modelo que debemos hacerlo parte de nuestra vida diaria: orar al Padre. En esta ocasión invita a 3 de sus amigos íntimos, entregándonos una gran oportunidad para aprender de este ejemplo. Cuando Jesús invita a seguirlo, es porque nos está dando la oportunidad de ser testigo de las maravillas del Señor, como para darnos a conocer cada instante de su vida. Prestemos atención a las invitaciones que nos hace Jesús, tengamos disposición de atender sus palabras, y guardar silencio para oírlo. Jesús nos transfigura nuestra vida. De acuerdo al relato de Lucas, mientras Jesús oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Ahí se transfiguró en presencia de sus apóstoles, y como dice Mateo, su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. San Marcos nos dice que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y de pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Según Lucas, también aparecen resplandecientes. La transfiguración es una experiencia profunda de fe tenida por Pedro, Juan y Santiago, los amigos más íntimos de Jesús. Así es, que como para llegar a conocer los momentos más trascendentes de Jesús, necesitamos ser sus amigos íntimos, con una comunicación profunda, como la que ellos tuvieron para percibir a Jesús en su verdadera identidad. Debe haber sido un instante de éxtasis, vieron la realidad gloriosa de Jesús,
aunque no se les mostró en toda su magnitud, porque para llegar a entenderlo, tuvieron que conocer a través de la vida, pasión y muerte y de sus propios sufrimientos y muerte, que hay que pasar por esta última, la muerte, para llegar a la vida. Jesús nos transfigura nuestra vida, Él nos ayuda a descubrir la presencia de Dios en nosotros y nos llama a ser sus testigos ante un mundo de contradicciones. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estar aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Muchas veces soñamos con grandes templos y majestuosos, no preocupamos por construir bellas iglesias o templos muy bien ambientados para Dios. Sin embargo, siempre debemos recordar que el lugar favorito de Él no deja de ser aquí entre nosotros, en el corazón de todos los hombres, en nuestra familia, junto a los niños, a los trabajadores, a los religiosos, sacerdotes, laicos, y con gran privilegio donde la calidez del amor está presente. Cuando aún estaba hablando, se formó una nube que los cubrió con su sombra, y se dejó oír desde la nube una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. La manifestación de esta nube luminosa, es una revelación de la divinidad, lo que los teólogos llaman teofanía, es el símbolo de la presencia de Dios, y en ese momento sucede allí. Dice el Evangelio según San Mateo que al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Esto es porque en el Antiguo Testamento se decía que no se podía ver a Dios y vivir. Esto es lo que se acusa aquí. Con relación a los otros evangelios, en San Marco es más sobrio el relato, porque solo dice: luego mirando en derredor, no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Estamos llamados también a transfigurarnos. Pero debemos comprender que esta es nuestra gran instrucción que nos solicita Dios, escuchar a su Hijo amado, y eso nos debe caracterizar para ser un servidor de verdad, oír siempre a Jesús. Esta actitud receptiva es para la palabra y la total aceptación de Cristo, es una invitación a descubrir lo divino de sus enseñanzas y toda su obra. En esta proclamación que hace el Padre de su Hijo, lo muestra como Dios, revelando la filiación divina de Jesús. Por eso, la transfiguración consiste esencialmente en la toma de conciencia, por parte de los 3 apóstoles, de que Jesús es verdaderamente el Mesías y además también revela que la persona de Jesús, es el Hijo muy amado del Padre y trascendente que posee su misma gloria divina. Estamos llamados también a transfigurarnos cada vez más por la acción del Señor. La sociedad, el mundo, y nosotros en él, se transformará cada vez que aceptamos la voz del Padre en su Hijo, cuando escuchamos su palabra y la llevamos a la vida. Aceptar las palabras de Jesús, es una invitación a transfigurarnos, es decir a transformarnos en hombres buenos, y salir al mundo a hacer el bien. Resucitar de entre los muertos. Bajando del monte, les prohibió contar a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitase de entre los muertos. El Evangelio nos muestra que los apóstoles ignoraban lo que era la resurrección, por eso dice que se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo, resucitó de entre los muertos y así muriendo venció a la muerte. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también vuestra fe. La resurrección de Cristo, alienta nuestra esperanza en nuestra propia resurrección. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él. Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para siempre, mas su vida, es un vivir para Dios. El que resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Sin embargo, los escribas no interpretaban como a ellos les convenía todo lo relativo a la venida de Elías. Ellos sostenían que, si Jesús era el Cristo, debía ser precedido por Elías. En el Evangelio según San Mateo Jesús resuelve la duda de los discípulos diciendo: sí, Elías debe venir a poner en orden todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya ha venido. Cuando el Señor dice que ya vino Elías, este Elías de quien habla el Señor es Juan Bautista, a quien por su especial ministerio llama Elías. Porque,
así como Elías será el precursor de su segunda venida, así también lo ha sido Juan de la primera, y llamando a Juan Elías, nos manifiesta el Señor la conformidad de su venida con el Antiguo Testamento y las profecías. Hay que enfrentarse a muchas dificultades. Parece que no debemos extrañarnos sobre el hecho que los profetas de Dios sean rechazados y no aceptados, más aún, negados, perseguidos y maltratados. Como dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, si a Juan Bautista, que ya había venido, no lo recibieron, a Elías, que había de venir, seguramente tampoco lo recibirían. Cristo agrega, como está escrito del Hijo del Hombre, que padecerá mucho y se verá despreciado. Dios siempre envía a sus profetas, ayer y hoy, hay emisarios, con una misión que cumplir. No es fácil cumplir esta misión, hay que enfrentarse a muchas dificultades, tales como el egoísmo, las soberbias y muchos intereses personales. También muchos no quieren aceptar a estos emisarios y se burlan de los profetas del Señor. Por ser fieles a su misión evangelizadora, sufren los emisarios del Señor persecuciones y humillaciones. Porque, así como Elías no fue reconocido como enviados de Dios, del mismo modo como tampoco fue reconocido Juan Bautista. No debemos sorprendernos de que a nosotros tampoco nos reconozcan como sus emisarios. Pero no por esto nos vamos a desanimar y no hagamos nuestra misión apostólica. Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. Podemos detectar un elemento común en los dos pasajes que nos propone hoy la liturgia. En la primera lectura, Santiago nos pone en guardia de una manera casi chocante para nuestra sensibilidad, contra los peligros de la lengua, de ese pequeño músculo capaz de provocar enormes daños, un arma mortal y poderosa dispuesta siempre a difundir su veneno mortífero. También en el Evangelio se habla de palabras y de silencio. El evangelista Marcos comenta la propuesta de Pedro encaminada a construir 3 tiendas, y afirma que no sabía lo que decía. Jesús renueva de manera categórica a sus discípulos el mandato de no decir nada de lo que han visto en el monte hasta que Él no haya resucitado de la muerte. Se trata solo de una medida de prudencia ligada a la circunstancia, o podemos encontrar en ese mandato alguna indicación válida para nosotros, hoy. Cuando el Padre hace oír su voz, dice, este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. En esta escucha de Jesús está, para el cristiano, la raíz tanto del silencio como de la palabra. Solo si nos mantenemos en la constante escucha del Hijo, las palabras que nazcan de nuestro corazón serán palabras verdaderas y no traicionarán el misterio de Jesús. Es muy fácil hacerse maestros en muchos aspectos, y tal vez nunca ha sido tan fácil como en nuestro tiempo caer en la inflación de sonidos que no transmiten ya contenido alguno. Solo es posible oír, acoger y entregar al Hijo en el silencio, como hizo María, mujer del silencio. De ella dice el Evangelio que conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Oración. Señor, haz que seamos cada vez más responsables de las palabras que pronunciemos. Concédenos unos labios que no inyecten en el corazón términos odiosos. Concédenos un corazón silencioso, capaz de custodiar el misterio del Hijo, de la vid. Concédenos estar atentos a Él, para aprender a conocerlo de verdad y a seguirlo en su camino. Concédenos dar auténtico el testimonio de fe. Que nuestros hermanos puedan ver en nuestra mirada un resplandor de tu luz. El Señor les bendiga. Amén.